Creo que tenemos que hacer un diagnóstico de la educación que tenemos y la educación que queremos, pero superando el conjunto de limitantes conceptuales y paradigmáticas que tenemos, tanto desde la perspectiva general de Estado como desde la perspectiva política ideológica que pueda tener cada uno sobre la educación. En materia general del Estado, la Constitución del 99, que es una constitución de avanzada, tiene un problema sustantivo que tiene como marco de referencia a la UNESCO. Entonces, desde el punto de vista constitucional, la UNESCO es un referente y desde mi perspectiva y lo que me he dedicado a estudiar los últimos 30 años sobre políticas públicas, la UNESCO es hoy un organismo encargado de desarrollar e implementar las políticas neoliberales en los países. Es decir, tiene toda una estructura narrativa y discurso para el desarrollo de las políticas neoliberales. Entonces, esa incomprensión desde el marco constitucional se ha expresado en políticas educativas a través del tiempo, tanto que el año pasado se anunció la incorporación de Venezuela al YESE, al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa. Se habló de centros de calidad educativa con un papel muy especial de la Oficina Regional de América Latina, la UNESCO, para el diseño de programas y políticas en educación, lo cual es un desafuero absoluto y total. Eso desde el punto de vista constitucional expresa un serio problema. Desde el punto de vista político transformador, hay un estancamiento en el debate, hay mucho discurso panfletario y fundamentalmente nos hemos centrado en las últimas décadas en algo que no es menor y que merece todo el esfuerzo, la inclusión educativa. Es decir, cuántos niños, niñas, jóvenes, adultos están en las aulas. Y esa línea de trabajo hay que continuarla. No se puede perder el esfuerzo en ese sentido, pero el otro extremo, que es el desarrollo de cuál es la estructura de lo que queremos que se trabaje en las aulas, cuál es el énfasis educativo, ha venido siendo un proceso a tumbos y tambos, un poco por ensayo y error, que es una mala interpretación del pensamiento de Simón Rodríguez de inventamos erramos, porque la idea de Simón Rodríguez era inventar desde la ciencia y desde el conocimiento y no desde la aventura pedagógica, sino desde el conocimiento profundo, y ahí tenemos una seria dificultad. Si analizamos las políticas educativas en el proceso previo al desarrollo de la Revolución Bolivariana, lo que se ha denominado la Revolución Bolivariana, en sus dos ciclos, el chavismo y el madurismo, el eje central era la meritocracia y en consecuencia la exclusión, basado en la lógica del capital, de que el que mayor hace esfuerzo logra mayores logros. Luego, a partir del proceso bolivariano del 99 y más con el rasgo constitucional, se ha tratado de que vaya la mayor cantidad de personas, de seres humanos, de hombres, de mujeres, de niños, de adultos a las aulas, eso sobre todo en el periodo de Chávez, pero esa no es del todo la solución, es una de las caras de la solución. La otra es qué se enseña y cómo se enseña. Y ahí, con las mejores intenciones, en muchos casos, hemos caído en las redes de las modas educativas y del propio discurso neoliberal. Por ejemplo, recientemente, del 2015 para acá, se fusionaron las materias de ciencia, biología, química, física en bloques, y eso, lejos de ser algo que fortalece la educación, desde mi punto de vista la debilita, y tiene que ver con toda la lógica que tienen las políticas neoliberales de estandarización y de medición de la calidad, entre comillas, por pruebas estandarizadas, que reduce los contenidos a desarrollar a lo que van a medir esas pruebas estandarizadas. Es decir, las pruebas son las que indican qué se debe enseñar y no las necesidades de un país, de una comunidad, y eso es muy, muy peligroso. Entonces, el primer llamado es hacer una discusión desprejuiciada, amplia. Yo no digo que no tenga perspectiva ideológica, pero panfletaria, es decir, salir del discurso panfletario, del solo hablar de inclusión y entrar a unos temas más serios. El sistema educativo que tenemos nosotros en América Latina, incluida Venezuela, es un sistema educativo diseñado por el capital para las dos primeras revoluciones industriales. Hemos hecho énfasis en algunos cambios, en algunas cosas, pero no hemos logrado salir de ese campo. Todavía los debates de la tercera revolución, como la transdisciplinaridad, no llegaron con fuerza.
todo el mundo habló de transdisciplinariedad, pero la escuela transdisciplinaria ni la universidad transdisciplinaria nació. Viene todo el desarrollo hacia la cuarta revolución industrial y muy tardíamente estamos comenzando, ahora, y felicito el esfuerzo, a todo el tema de la robótica, pero de manera tardía y muy marginal todavía, ¿no? De carácter nacional en todas las escuelas. Entonces, ahí tenemos que hacer un debate también focalizado sobre qué necesita la educación en las revoluciones industriales en específico. Ahora bien, nosotros, si queremos defender una educación que sea realmente comprometida con lo que requiere una comunidad, lo que requiere una nación, lo primero que tenemos que pensar es en dos elementos o los dos pilares fundamentales: el maestro y los y las estudiantes. El maestro y la maestra y los estudiantes. Y ahí tenemos un serio problema en los dos pilares. En el primero, que es el de los maestros, las maestras, el tema salarial no es un tema menor. La destrucción del salario de los docentes es terrible, tanto que en los últimos años se daba clase 1 o 2 días, no porque el maestro no quisiera, sino porque materialmente no podía asistir todos los días a las aulas. En muchas escuelas ese fenómeno ocurría, en otras en menor medida, no eran 3 días, pero el salario del docente hoy, que no excede, en el mejor de los casos, $130 mensuales, no es un salario que permita tener un proyecto de educación alternativa. Tenemos que resolverlo. Los llamados al reconocimiento moral de los docentes están inscritos en el idealismo, el idealismo burgués. Es decir, tú eres muy bueno, la sociedad depende de ti, pero ese reconocimiento moral, si no va acompañado de las condiciones materiales para cumplir la tarea, es muy difícil que lo desarrolle. Entonces, el mayor problema, la mayor dificultad que tenemos hoy es el tema salarial. Hoy el sueldo del maestro venezolano es el más bajo de América Latina y eso no tiene justificación alguna. Tenemos que resolver eso en el mediano y corto plazo. Ciertamente las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales han afectado los ingresos del país y son culpables en una parte del tema salarial, pero como lo demostramos en un estudio que hicimos, un estudio comparado en el 2020, incluso con los ingresos que tiene el país, mermados por las sanciones, los salarios de la clase trabajadora en general pudieran ser mucho mejores, y poder estar en la media internacional. Países con un Producto Interno per cápita menor que Venezuela en ese momento, como El Salvador, tenían 300 o 400 veces más salario los docentes que los venezolanos, a pesar de que el ingreso per cápita del país era mucho más bajo. Entonces ahí estamos ante un problema de distribución de la riqueza en Venezuela y cómo esa distribución de la riqueza se expresa en los salarios, y ese es un debate que hay que enfrentarlo correctamente. Si queremos hablar de relanzar la educación, y es necesario relanzarla, el tema salarial es fundamental. Y el tema salarial va acompañado de las condiciones de vida de los docentes. El tema de la seguridad social, las jubilaciones. Hoy las jubilaciones prácticamente no existen, las pensiones no existen. Entonces ese es un problema serio, porque la expectativa que hay para el futuro de la profesión lo vemos en las aulas. Hoy en casi todas las universidades que forman docentes hay serios problemas para enamorar a los jóvenes para que asuman la educación como su profesión. Podemos seguir hablando más adelante del tema de los docentes, pero el segundo tiene que ver con las condiciones de los estudiantes. Y ahí hay condiciones materiales, condiciones para el estudio y condiciones también que tienen que ver con la época. Necesitamos que se recuperen los programas alimentarios de las instituciones educativas. Con la actual situación de vida material de la población, los muchachos cada vez comen menos y ese es un problema serio. Un niño mal alimentado se duerme en las aulas, que no puede concentrarse, que no puede aprender adecuadamente. Entonces el Estado tiene que ver cómo resuelve el tema de la alimentación, del desayuno, no solo del almuerzo. Hay muchachos que comen solo en la escuela, algunos muchachos, algunas muchachas, y hay que garantizarle en esta situación tan difícil las 3 comidas a los muchachos. Un desayuno que tenga proteínas, que tenga calorías, que tenga posibilidades para él de desarrollarse en la actividad pedagógica, un almuerzo adecuado y una merienda cena también que sea propicia. Eso es lo primero para que se pueda desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, hablar de autonomía sindical en el magisterio es algo muy complicado. El magisterio venezolano en sus orígenes tuvo
una formación que combinaba derechos gremiales y sindicales y derechos de los niños y de quienes niños, niñas y quienes estudiaban en las aulas. De hecho, la primera declaración en América Latina sobre los derechos de los niños se hace auspiciada por el magisterio organizado alrededor de Luis Beltrán Prieto Figueroa, muy por allá por la década de los 30 del siglo XX. Es decir, había un esfuerzo enorme por vincular debate pedagógico y lucha gremial y sindical, y eso fue construyendo un momento pedagógico más o menos sólido que cuando viene todo el desarrollo de la Revolución Democrática Burguesa de 1958 y su desarrollo, encuentra el magisterio uno de los factores más activos. En ese momento era impensable que alguien que no fuera docente estuvieran al frente de la cartera ministerial. Siempre había las vulneraciones, pero desde el magisterio esta es una cosa inconcebible, y además es un magisterio que producía teoría para la educación y que luchaba por sus derechos. Es un magisterio que resultó terriblemente peligroso, y por eso cuando se divide Acción Democrática y surge la candidatura de Luis Beltrán Prieto Figueroa, el Estado en su conjunto, el Pacto de Punto Fijo, hace un esfuerzo muy grande por dividir al magisterio, por partidizar al magisterio, y se multiplica el número de federaciones sindicales. Casi cada partido político terminaba teniendo una federación sindical. Yo perdí la cuenta, en un momento habían 17, me imagino que ya hay muchas más federaciones sindicales. Casi que cada partido tenía una federación sindical, y eso lo hacía para que en un momento determinado, cuando los maestros protestaran o generaran una propuesta pedagógica que no les fuera conveniente a un gobierno determinado, prefería negociar con el partido político para que hiciera entrar en cintura a sus afiliados o mediar el nivel de conflictividad. Y ese fue un rasgo bien complejo, la tensión entre sindicalismo, partidos. Por supuesto, hay sindicalistas muy probos durante toda la trayectoria del magisterio que no se dejaron imponer la línea de los partidos políticos, pero siempre había una enorme tensión. En la década de los 80 surgió un movimiento magisterial de base muy importante que recreó la cultura de cómo construir dinámica sindical, y el movimiento magisterial de base era el que dirigía los conflictos a mediados de los 80 y hasta mediados de los 90 del siglo XX, un movimiento muy poderoso de maestros que era transversal en todos los magisterios. Es decir, es el gran momento de autonomía que viene desde la base, pero luego, producto de la propia crisis política, económica de finales de los 90, eso se fue disminuyendo, su ímpetu fue disminuyendo, y al final con la participación de una parte importante de la dirigencia sindical en las movilizaciones y los paros que precedieron al golpe de Estado del 2002, una vez que es derrotado el golpe de Estado del 2002, surge una derrota para el movimiento sindical de todo su conjunto, que se involucró en la aventura golpista dirigida por la CTB, y eso generó una desactivación en gran medida del movimiento magisterial. Si no conocemos grandes huelgas ni grandes movilizaciones, algunas pequeñas, algunos conatos de huelgas significativas desde el 2002 hasta el 2022. Es decir, hubo una casi parálisis, y las federaciones seguían existiendo, se acordaban con el gobierno, acordaban o refrendaban los acuerdos que proponía el gobierno, pero no era el resultado de una negociación real con la participación de la base. Esto cambió en el año 2022, primero por la lucha de los jubilados y las jubiladas. Muy importante eso. Las primeras movilizaciones después de la pandemia del COVID-19 se dieron por la vía de los jubilados y las jubiladas. Si nosotros vemos la fotografía de las primeras movilizaciones luego del magisterio en el año 2022, podemos identificar muchas cabezas blancas de los que habían sido dirigentes estudiantiles en su juventud, luego dirigentes activos del magisterio en la década del 80, 90, la primera década del siglo XXI, y que ahora como jubilados también veían la necesidad nuevamente de luchar por salario y por condiciones dignas de vida. Y ese primer movimiento de los jubilados fue un movimiento subterráneo que recorrió el país y comenzó a activar la fibra combativa de los maestros sin que encontrara un eco. No tengo registro de ello en las dirigencias de las grandes federaciones, no obstante sí en muchos dirigentes de los sindicatos de base de estas federaciones, y es en la huelga de Sidor
que logra una victoria muy importante en el 2022, que logra contra la burocracia sindical de ese sector del proletariado industrial, logra arrancar una victoria de aumento salarial significativo, el que termina generando una elección para el conjunto de la clase trabajadora y el magisterio, vista la lucha de los jubilados docentes y de los jubilados en general y de los decidor, comienza a reactivarse y el gobierno intenta ese año, el año 2022, pagar el bono vacacional de manera fraccionada, incluso algunas para el año siguiente, y esto con la complicidad de todas las federaciones sindicales, de la dirigencia de las federaciones sindicales, y surge un poderoso movimiento de base autónomo por debajo que reconfigura y en el cual participan muchos sindicatos de base de estas federaciones que tienen direcciones dignas, combativas, y se da un proceso que no conocíamos prácticamente desde la década de los 80 o los 90, de movilización en todas las ciudades del país, o en las grandes ciudades del país, pero incluso en ciudades del interior del país, en el cual se exigía que se pagara el bono de manera conjunta, pero además la discusión de contrato colectivo y la mejora salarial. Y esta victoria de la base magisterial, de la nueva base magisterial, empezó a permear los sindicatos de base de las federaciones, y hoy muchos de los que participaron en ese proceso están en la directiva de los sindicatos. Uno supone que también va a haber una presión sobre las federaciones, pero las federaciones luego, el año siguiente, igual que este año a comienzo, cuando los maestros han intentado hacer huelgas, las federaciones terminan desconociendo estos intentos de huelga, así como el gobierno no los ha recibido siquiera para ver cuáles son sus requerimientos y sus necesidades. Entonces, el tema de la autonomía hoy sindical está planteado en términos de una reconstrucción del movimiento sindical de los docentes, los y las docentes, en el cual no solo los activos tienen un papel importante, sino los y las jubilados también lo tienen. Y yo creo que este es parte de los desafíos del sindicalismo magisterial en los próximos meses y años. Las escuelas están terriblemente afectadas en su infraestructura en los últimos años, y uno no puede comprender cómo se apela a que hay limitaciones económicas cuando el 4% del presupuesto público está destinado en un país laico, constitucionalmente laico, y la educación laica, a una cosa que yo todavía no termino de entender, que es el fomento de la fe. Es para mí una cosa casi inmoral que un Estado financie el surgimiento o sostenimiento de grupos religiosos, de sectas religiosas, cuando las escuelas están en las condiciones en las cuales están, cuando las universidades están en las condiciones en las cuales están. Necesitamos pensar cuáles son las prioridades del país. Y cierto, la espiritualidad es algo respetable, algo que tiene sus propios espacios y sus propias dinámicas, y debe haber el ambiente de libertad para que se pueda desarrollar todas las distintas formas de espiritualidad que pueda haber. En eso no tenemos ninguna duda. Pero el presupuesto público es para los ciudadanos, los y las ciudadanas, para el interés de los ciudadanos y las ciudadanas. Y en un país que tiene problemas de educación serios, de salud serios, eso debe ser su prioridad. Ese 4% no puede estar destinado para embellecer una capilla ni embellecer un centro de cultos cuando las escuelas se están derrumbando. Ese es un problema serio que tenemos. Y yo creo que hay que comenzar a discutir seriamente qué cantidad de presupuesto tiene que tener la educación. La meta que hay internacionalmente es de un 7%. Venezuela, la última vez que se informó y rindió informe público ante seguimiento de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para ese momento el ministro Arriaza informaba de 5.5% del Producto Interno Bruto dedicado a la educación. Nosotros necesitamos, dentro de este ambiente de recuperación de la educación, hablar de un 7% de mínimo de inversión para la educación. La UNESCO, que es, como le dije, el instrumento, la organización multilateral que adorna todo el discurso neoliberal, habla de un 6% como mínimo destinado a la educación pública. En muchos países están en esa lucha los maestros, en otros lo han logrado, y Venezuela no puede excluir eso.
sea, incluso dentro del menguado presupuesto nacional, el mínimo del 6% tiene que ser para la educación. Ese es el primer elemento. Después tenemos que discutir en qué se usa ese 6%, porque no puede ser discrecional de los gobernantes. Una parte importante tiene que ser para mejorar las condiciones salariales de vida y de seguridad social de los docentes. Otra parte muy importante de ese tiene que ser para los programas de atención social a los y las niñas y niños escolares. Yo fui maestro de primaria y yo sé lo que se trata de eso. Como un niño, más de una vez lo conseguíamos, eso que muchos han relatado, todos lo vivimos, de un niño que de pronto se le daba la merienda y terminaba en una servilleta guardando la mitad porque tenía a su hermanito o su hermanita en la casa que sabía que no había comido. Pero esa realidad que de los 80 a los 90 de comienzo del siglo, hoy está aún multiplicada por las condiciones de destrucción del salario y de los ingresos de la clase trabajadora. Necesitamos que la inversión del Estado sea para eso, para resolver los problemas vitales, para que pueda haber capacidad de desarrollar la educación. Tenemos que recuperar la transparencia y eliminar la discrecionalidad en el uso y el fomento de la mejora de las escuelas y las instituciones públicas. Me asusta el uso que se está dando. Yo creo que en eso hemos ni siquiera avanzado, sino más bien profundamente involucionado en los últimos años. Necesitamos desarrollar un presupuesto público para la educación fuerte, que se pueda hacer contraloría social, que sea de conocimiento público cuáles son las características de su distribución y que no sirva para comprar solo chatarra tecnológica, porque ahora el temor que a uno le da es cuánto del presupuesto, cuando a mí me dicen, por ejemplo, robótica, yo soy enamorado de que las escuelas tengan robótica, yo digo, bueno, si nosotros llegamos al 6%, ¿cuánto le tenemos que dedicar a la innovación tecnológica? ¿Y en qué momento? Porque de pronto en un primer año hay que dedicarle solo el 0,5% o el 0,1% porque hay otros problemas más urgentes para resolver. Y tal vez en el año 5 haya que dedicarle el 2%. Pero el que se haga discrecionalmente y no en relación con un presupuesto preocupa porque no es el camino correcto. Tenemos que reinstitucionalizar todo el tema del presupuesto y de su uso, igual que para la ciencia. Tenemos que desarrollar las ciencias sociales con mucha fuerza. Cuando uno ve a muchas las autoridades hablando de ciencia, hablan de una ciencia que es las ciencias duras, las llamadas ciencias duras, y no las ciencias sociales, porque las ciencias sociales son críticas, pero son las ciencias que piensan al hombre, a la mujer, a la comunidad. Necesitamos fortalecerla en las escuelas, en los liceos, en las universidades, porque es en las ciencias sociales donde vamos a conseguir las claves para pensar un proyecto de educación alternativo, un proyecto de sociedad alternativo, un proyecto de justicia social en un marco de las tensiones tan fuertes en las cuales vive la sociedad hoy. A mí me preocupa la expectativa que tengan los jóvenes. Yo nunca he conseguido el oficio declarado que diga que el ministerio fomenta la promoción automática, pero sí conozco casos en La Vega, en Petare, de niños y niñas que están en cuarto grado y no saben leer y escribir. Y ese es un fenómeno terrible, porque para derrotar o para que Venezuela tuviera mejores resultados, mejores cifras que mostrar en materia de inclusión educativa y menos en deserción o en repitencia, se fue desarrollando toda una serie de prácticas en las cuales se promocionaba que el estudiante fuera pasando de año en año, así tuviera algunas deficiencias. Y yo creo que llega un momento en que esas deficiencias pueden ya ser irreparables. Para un muchacho que esté en cuarto grado y no sepa leer y escribir, una muchacha que esté en cuarto grado y no sepa leer y escribir, su capacidad de interactuar educativamente con el resto de sus compañeros de aula es muy baja y el nivel de frustración puede ser mayor. Es preferible corregir a tiempo en el primero y en el segundo grado y que pueda tener las capacidades para poder tener la posibilidad de aprender literatura, aprender ciencias sociales en las aulas con sus compañeros, que llegar con un rezago de esa magnitud. Hoy tenemos que preocuparnos enormemente y esto no tiene que ver, yo ahí me pongo en función de la sociedad, no culpo ni siquiera
a los gobernantes, ni siquiera a los maestros, ni a las familias, ni nada. Es algo que hoy tenemos que resolver de manera urgente si queremos tener un destino como país. Un país que se permite y que no tiembla porque este fenómeno se esté dando en todas las escuelas, es un país que se tiene que revisar. Nos tenemos que revisar como país, porque si no nos preocupa esa situación de la educación, todo lo demás nos va a preocupar mucho menos. Un muchacho que hoy se piensa, como me lo han dicho algunos jóvenes, con el sueldo de un maestro no me puedo comprar ni una bicicleta. No me puedo, ni que ahorre una serie de meses, no me puedo comprar una bicicleta. Eso es un tema que tenemos que resolver como sociedad. Y esto no es un problema menor, ni es un problema de compromiso. Marx decía, para ponerlo en contexto incluso de las narrativas que están de moda, Marx decía que las condiciones materiales determinan la conciencia social. Entonces, no se le puede pedir a un ser humano que no puede resolver el tema de cómo come, de dónde paga un alquiler, de cómo tiene un proyecto para comprar una casa, ¿entiende? El que resuelva temas del desarrollo nacional. Hoy tenemos que resolver el tema de la economía urgente, y si queremos que nuestros muchachos vuelvan. En un trabajo de investigación que yo hice sobre la migración, el 98% de los jóvenes migrantes, el trabajo de investigación fue sobre una población entre 18 y 35 años, el 98% señalaba que cuando se crearan las condiciones materiales y salariales de vida distinta, volverían inmediatamente al país, que era el sitio donde querían estar y terminar de desarrollarse y contribuir al desarrollo del país. Solo un 2% decían que se quedarían en el otro lado, en otro país, en otro lugar. Es decir, la inmensa mayoría tiene nostalgia por el país, por volver a recuperar la capacidad de contribuir al desarrollo del país, y eso no puede estar ajeno a la educación. Por eso yo insisto, un sistema educativo que esté de frente a lo que hoy necesita la sociedad venezolana tiene que tener una materia con teoría crítica, no propaganda, con teoría crítica sobre la migración, que sea capaz de estudiar, insisto, sus causas estructurales, sus consecuencias y la estrategia realista que se emerge de la ciencia para volver a recuperar a toda esa población que ha vuelto. Y ahí hay otros problemas que la escuela tiene que resolver también, porque este tema es la escuela, el tema de los cuidados de los niños. Hoy muchos de los padres que se han ido no podían irse con sus hijos menores de edad, porque iban a una aventura que no sabían si iban a contar con una casa, con un empleo, y han dejado sus hijos menores de edad, en edad escolar, algunos, muchos de primaria o preescolar, en manos de los abuelos y las abuelas, hombres y mujeres de mayores de 70 años que están ganando una pensión de 130 bolívares al mes. Eso es un tema al cual no puede tampoco esconder la educación. ¿Qué vamos a hacer con los jubilados y las jubiladas? ¿Qué vamos a hacer con los viejos y las viejas de este país? El discurso neoliberal que plantea Lagarde y la gente del Fondo Monetario Internacional es que se mueran. Esa es nuestra lógica. O tenemos que desarrollar una estrategia para que los viejos, las viejas, puedan tener una vida digna y a su vez poder asumir con el mínimo de dignidad los cuidados que hoy le toca en esta situación tener sobre sus nietos, sobre sus bisnietos, sobre sus bisnietas, porque sus hijos han tenido que salir sin podérselos llevar. Esa es la escuela que hoy tenemos. Son los problemas de las discusiones de las escuelas. Hoy cuando se discuta qué es la familia en la escuela, que es casi un tema transversal todos los años escolares, la familia venezolana ha cambiado muchísimo, porque en muchas está ausente por condiciones materiales de vida el padre o la madre, está la abuela, en muchos casos es un tío o una tía que está asumiendo para ayudar el acompañamiento a los niños, que tiene sus propios hijos esa tía, sus propias hijas y que tiene además que tener el apoyo o darle el apoyo a sus sobrinos. Y esa realidad es parte de lo que tenemos hoy que tener capacidad de analizar, de comprender, de tener sensibilidad humana
porque hoy la educación no es solo conocimiento. El conocimiento es muy importante, pero si no nos colocamos en esa dimensión de lo humano, de la dignificación humana, difícilmente un proyecto educativo serio va a poder consolidarse. Podemos hacer las mejores reformas curriculares, podemos hacer los mejores cambios de la estructura evaluativa, podemos incluso poner todas las escuelas y las universidades pepiaditas, bonitas, brillantes todas, con todos los equipos. Si lo humano no está en el centro de un proyecto educativo, ese proyecto educativo está destinado a fracasar.